Gracias. Amada iglesia, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro culto de adoración a nuestro buen Dios. Y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a continuar con nuestra predicación expositiva a partir del versículo 37 y voy a dar lectura del 37 al 40. La palabra de Dios dice así: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo que nos permites elevar adoración a ti. Ahora te pido que nos ayudes a adorarte, a mí, en la lectura, en la explicación y en la aplicación de tu palabra, y a cada uno de los presentes en estar atentos a tu voz. Que no despreciemos la enseñanza que nos das, a pesar de este instrumento inútil que está aquí delante. Que a pesar de mí, este siervo, tú seas glorificado una vez más el día de hoy. Y que seamos nosotros confrontados y humillados a continuar en esta carrera de la fe, a continuar batallando en esta guerra que tenemos. Oh, amado Dios, glorifícate tú en medio de tu iglesia el día de hoy. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el contexto de Juan, capítulo 5, los judíos, es decir, esos religiosos fariseos y legalistas, han iniciado su ataque sistemático y progresivo en contra del Señor Jesucristo. Estos hombres, los fariseos, observaban estrictamente la ley mosaica, pero no conformes con ello, los rabinos inventaron leyes y subleyes para la observancia rígida de la ley. Esas leyes rabínicas se convirtieron con el tiempo para los fariseos en una manera de esclavizar y atemorizar a la gente. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 11 versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús ofrecía descanso en la gracia de Dios, a diferencia del legalismo de los fariseos, porque las leyes rabínicas se habían convertido en una carga dura de llevar para la gente que sinceramente quería servir al Señor. Pero ¿saben algo? Esos fariseos que tanto exigían el cumplimiento de esas leyes no eran sino una bola de hipócritas. Como dice de ellos el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 versículo 4. Porque atan cargas difíciles de llevar, pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, esos hipócritas, ni con un dedo quieren moverlas. Y la reprensión más dura registrada en las Escrituras de parte del Señor Jesucristo hacia los fariseos la encontramos en Mateo 23, 25. Y les dice, es un ejemplo simplemente, todo el capítulo 23 es duro en contra de los fariseos, pero escuchen lo que les dice a estos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. La religión de los fariseos, hermanos,
es la hipocresía. Y precisamente ante este tipo de gente, el Señor Jesús está presentando estos testimonios acerca de su divinidad. Quiere dejar muy en claro delante de estos fariseos que Él es el Mesías enviado por Dios. Él es Dios encarnado. Quiere dejar muy en claro a estos religiosos hipócritas que Él es Cristo, que Él es el Mesías, que solo en Jesús hay salvación, que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesús. Y siendo salvos de la ley, siendo salvos de nuestros pecados, siendo salvos de la ira de Dios, amaremos la ley de Dios. Y anhelaremos todos los días crecer en su cumplimiento, y al mismo tiempo reconoceremos que nunca la cumpliremos hasta que Dios mismo nos glorifique. El Señor Jesucristo está delante de gente religiosa. El Señor Jesucristo está delante de gente de alta teología. El Señor Jesucristo está delante de gente que dice conocer las Escrituras, pero no la practica. Está delante de gente religiosa. Y ¿saben algo? Es más difícil evangelizar a gente religiosa que se cree buena y que cree que es perfecta, que evangelizar a alguien que sabe que realmente es un impío, que sabe que está en la inmundicia de su pecado. Es mucho más duro porque creen que lo saben todo, porque creen que son perfectos y porque creen que no tienen nada más que aceptar de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo ahora a estos hombres legalistas, a estos hombres que creen que saben todo y que lo cumplen todo, les está dando evidencia tras evidencia de que Él es Dios. Les está mostrando a esos celosos de la ley que en realidad el Señor Jesucristo nunca ha quebrantado la ley y que Él es Dios. Ya vimos algunos de estos testimonios. Y hoy quiero hablarles de dos testimonios más, de los cuales presenta el Señor Jesucristo. Les dije que en el contexto es como si Cristo estuviera en el estrado de los acusados y están todos los judíos alrededor y lo están acusando. Incluso dice el versículo 18 que lo querían matar. Entonces Él está presentando testimonio tras testimonio de su divinidad. Hoy vamos a ver el testimonio del Padre y el testimonio de la palabra, de los versículos 37 al 40. En primer lugar, veamos el testimonio del Padre que evidencia la divinidad de Jesús. El testimonio del Padre, dice el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Recuerden que ya el Señor Jesús ha hecho referencia al Padre en el versículo 32, cuando dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Recuerden eso, ya ha hecho referencia al Padre, y ese testimonio acerca de Cristo es el más elevado, hermanos. El testimonio que da el Padre, Dios, acerca de su Hijo Jesucristo, es el testimonio más elevado. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como lo dice Números 23:19. Él nunca dice mentiras, Él siempre dice verdad. Así que el testimonio de Dios es el testimonio más elevado al cual apela el Señor Jesucristo. Dios está por encima de toda la creación y Él, por ser Dios, no puede mentir. Es absolutamente imposible que Dios mienta. Así que el testimonio que el Padre da acerca del Señor Jesucristo es verdadero, necesariamente verdadero. Y todo aquel que diga que el testimonio del Padre es contrario, o que diga que el Señor Jesucristo no es Dios, o que diga que no fue un hombre real, está yendo en contra de Dios mismo, del Padre. Según Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios ha dado testimonio de Jesús por varios medios. Y el medio final por el cual se dio a conocer es su Hijo mismo. Dice esto: Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora quiero que vean que el Padre está activamente relacionado con los testimonios que Jesús presenta delante de los judíos. Recuerden, ya Él ha presentado varios testimonios, pero quiero que vean que el Padre está muy relacionado con cada uno de estos testimonios. El primer testigo que Jesús llama al estrado es Juan el Bautista. ¿Recuerdan? La semana pasada vimos el testimonio de Juan el Bautista. En ese testimonio de Juan el Bautista, Dios el Padre está activamente relacionado. Juan da testimonio de Cristo y Juan dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios enviado por Dios mismo. Ahora bien, ese testimonio, hermanos, es el testimonio del Padre a través de Juan. ¿Por qué? Si Juan fue el que habló estas cosas, ¿por qué decimos que fue el Padre dando ese testimonio a través de Juan? Vean lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Y dice que él es hijo de Zacarías. Y la palabra de Dios vino a Juan el Bautista en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que Juan decía al pueblo de Israel, o por lo menos a todos los que acudían a él cuando estaba bautizando en el Jordán, a él como el último profeta del Antiguo Testamento, todo lo que decía Juan provenía del Padre. Porque el Padre le dio la revelación a Juan el Bautista para que él empiece a hablar de Cristo. Juan capítulo 1 versículos 32 y 33 dice: también dio Juan testimonio. ¿Cuál fue el testimonio de Juan? Diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿De qué está hablando? Del momento en el cual el Señor Jesucristo es bautizado. Y dice Juan el Bautista: y yo no le conocía. Juan el Bautista no conocía al Mesías. ¿Por qué? Porque el Padre le había dado una señal. Vean cuál es la señal. Dice él: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién le habló? En el desierto. Dios el Padre. Dios el Padre le habló y le dio palabras para que hable al pueblo. Y dice: aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista tenía las palabras de Dios y la forma de reconocer al Mesías era que cuando el Espíritu Santo descienda sobre él, entonces de él debía proclamar: Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Dios el Padre lo había indicado así. El Padre es el que da testimonio de Jesús a través de Juan el Bautista. El segundo testigo que Jesús presenta son los milagros, en el versículo 36 del capítulo 5. Las señales que el Señor ha realizado hasta ese momento. Y vean que también el Padre está estrechamente relacionado con los milagros que realizaba el Señor Jesucristo. Vean lo que dice Juan capítulo 5 versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Se dan cuenta? El segundo testigo que el Señor Jesús llama al estrado de los acusados, para que dé testimonio de él, tiene mucha relación con el Padre. El Padre es el que le dijo al Señor Jesucristo las obras que debía realizar, y el Hijo nunca realizó ni más ni menos de las obras que el Padre le había dicho. El Padre está estrechamente relacionado con las obras milagrosas del Señor Jesucristo. Pero también ha dado testimonio de su Hijo por medio de la palabra escrita.
Vean lo que dice el versículo 38 del capítulo 5. El Señor Jesús, exhortando a los fariseos, a esos judíos, les dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, ni tenéis su palabra. ¿Cuál palabra? La del Padre. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Padre ha dado testimonio de su Hijo a través de su palabra escrita. Por un lado, hace un reclamo a los judíos de que no tienen la palabra en ellos, y por el otro les dice o les ordena examinar detalladamente el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es el que da testimonio de Jesús. Y según 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que, amados hermanos, después de todo esto que les acabo de decir, el Padre ha dado testimonio de su Hijo a través de los escritos del Antiguo Testamento. Como dijo un teólogo, el tema favorito del Padre en todo el Antiguo Testamento es hablar del Hijo. El Padre ha hablado de su Hijo una y otra vez en todo el Antiguo Testamento. Pero el Padre no solo ha usado medios a través de los cuales ha dado testimonio de su Hijo Jesucristo, sino que en algunos momentos, de manera soberana, ha abierto el velo que impide al hombre ver la parte celestial. Por así decirlo, hay momentos en las Escrituras en que Dios el Padre se ha placido y ha decidido mostrar la dimensión desconocida de la parte celestial para revelar a su Hijo. A Dios le ha placido dar testimonio de su Hijo de manera directa. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántas veces durante todos los días del ministerio de Cristo pasaba esto? ¿Cuántas veces de repente en medio de las nubes hablaba una voz? Solo en 2 ocasiones pasa eso: en el bautismo del Señor Jesucristo y en la transfiguración en el monte. O sea, que Dios Padre da testimonio de su Hijo Jesucristo a través de medios, a través de los profetas, a través de la palabra, a través de Juan el Bautista, a través de la palabra escrita y a través de varios medios. Pero cuando a Él le place, abre la parte celestial y da Él mismo testimonio de su Hijo Jesucristo, como en el caso del bautismo. Él es mi Hijo amado. En Él hallo complacencia. Aparte de Cristo, en nadie más puede hallar complacencia Dios Padre. Ahora, los fariseos, hermanos, tienen 3 problemas que Cristo los presenta en negaciones categóricas. El Padre ha dado testimonio de Cristo, pero ¿saben algo? Los fariseos tienen 3 problemas respecto al testimonio del Padre. Tienen 3 problemas que son negaciones categóricas, es decir, son negaciones rotundas acerca de los fariseos. Vean lo que dice el versículo 37. Primera negación categórica: nunca habéis oído su voz. Ese es el primer problema que tienen los fariseos. Nunca habéis oído su voz. El problema del hombre depravado es este, amados hermanos. Es incapaz totalmente de oír la hermosa y melodiosa voz de Dios. Para el hombre natural, la voz de Dios es locura. Para el hombre que realmente no conoce a Dios, es simplemente una voz más, no le interesa, no quiere ni puede oír la voz de Dios. Es aburrida la voz de Dios, no quiere escuchar la voz de Dios. Es más, duerme ante la voz de Dios, no le interesa escucharla. Los profetas en el Antiguo Testamento
al presentar un oráculo, ya sea de bendición o de maldición al pueblo, siempre decían lo siguiente: esto es palabra de Dios. O decían también, Jehová dijo. Constantemente eran las palabras, porque aunque era la voz de un profeta la que hablaba, esa era la voz de Dios. Por eso la definición de profeta más clara y específica es que el profeta es la voz de Dios. El profeta es la voz de Dios. El profeta habla la palabra de Dios. Hermanos, despreciar al profeta de Dios es despreciar a Dios de manera directa. Entonces, el pueblo no quería oír al profeta, y por implicación eso era no oír la palabra de Dios. Rechazar el medio, amados hermanos, es rechazar al mismo que habla. Este problema apunta también a la imposibilidad humana, porque si bien se le ordena oír al hombre, el hombre ni quiere ni puede oír. Dios ordena a todos los hombres en toda la tierra que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero el hombre ni quiere ni puede oír las órdenes de Dios. Porque si bien se le ordena oír, está muerto espiritualmente. Ahora, la siguiente negación categórica que presenta el Señor Jesucristo tiene que ver con la incomprensibilidad de Dios. Tiene que ver con la inaccesibilidad a Él. Es decir, Dios es inaccesible. Nadie se puede acercar al Padre si no es a través del Hijo. Nadie. Y vean lo que dice el Señor Jesucristo. Ni habéis visto su aspecto. Esa es la segunda negación categórica. No han visto su aspecto. Ahora, esto hace referencia a la misma naturaleza de Dios. Recuerden la declaración del Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y eso hace referencia a la existencia trascendental de Dios. Es decir, que Él está por encima de toda su creación. Que Él es inmaterial. Nadie lo puede ver. Él es invisible. Esa es la diferencia grande que existe entre Dios y el hombre. Dios no tiene cuerpo. Él es espíritu y debido a eso nadie ha visto a Dios. Como le dijo a Moisés, Moisés le pidió: Señor, muéstrame tu gloria, quiero ver tu rostro, quiero verte a ti. ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. Y como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios. Nadie puede ver a Dios, a no ser que vea al Señor Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. En Cristo vemos al Padre. Y eso es lo que dice y va a declarar una y otra vez a lo largo del Evangelio de Juan el mismo Señor Jesús acerca de sí mismo. La tercera negación categórica es tremenda porque mezcla la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Por un lado, la responsabilidad del hombre es oír a Dios, pero el hombre ni quiere ni puede oír a Dios. Por el otro, la soberanía de Dios es que nadie pueda acceder a Él a no ser que Él quiera, a través de Cristo. Pero por otro lado, se mezcla la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios en la tercera negación categórica. Vean lo que dice el versículo 38 al inicio. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ni tenéis su palabra, la palabra de Dios Padre, morando en vosotros. Responsabilidad humana. Soberanía y responsabilidad. Amada iglesia, esta tercera negación categórica que hace el Señor Jesús respecto a estos hombres tan religiosos,
tan moralistas que acusan de quebrantar el día de reposo al Señor Jesús y de hacerse igual a Dios. El Señor Jesús les dice: ustedes, judíos, finalmente no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones. Ustedes que tanto exclaman, tanto proclaman creer en la palabra de Dios, apelar tanto a Moisés, ustedes no tienen la palabra de Dios en ustedes. ¿Saben algo? Estos líderes religiosos son la antítesis, es decir, son todo lo contrario de David el salmista. Pues el salmista dijo, como leíamos en la introducción, en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los fariseos son todo lo contrario al salmista. Ellos no tienen ni una vocal de la palabra de Dios guardada en sus corazones. Nada. Cristo está expresando, como dice J.C. Ryle, su reverencia es solo una formalidad. Su celo por Dios es un fanatismo ciego. Saben tanto de la mente de Dios como de su voz y de su forma. No conocen su palabra, no la tienen en sus corazones y su guía es simplemente un guía ciego. La palabra de Dios no guía la religión de los fariseos. La palabra de Dios no guía el camino de los legalistas. En resumen, estas tres negaciones categóricas quieren decir una sola cosa, hermanos. El problema de los judíos, a los cuales el Señor Jesús se dirige, es que no conocen a Dios. Ese es su problema. No conocen a Dios, no conocen su voz, no conocen su rostro y no conocen su palabra. ¡Qué terrible problema, amados hermanos! Creen que conocen a Dios, pero en realidad ellos se han formado un ídolo del Dios verdadero y adoran y se postran delante de un Dios imaginario. Ellos acusaban a las otras naciones de tener yesos, maderas y piedras delante de las cuales se postraban. ¿Y saben qué hacían los fariseos? Tenían a un ídolo imaginario. Se postraban delante de un Dios que no existe. Finalmente, en el versículo 38, presenta la razón por la cual estos hombres tienen ese terrible problema de no conocer a Dios. Vean lo que dice el texto. Miren, tienen un problema terrible, no conocen a Dios. Tienen tres problemas evidentes. No escuchan su voz, no han visto su rostro y no tienen la palabra de Dios en sus corazones. Pero ¿saben cuál es la razón de todo esto? Versículo 38, parte B. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Esa es una acusación muy elevada a los fariseos. Juan dijo que esto pasó en el ministerio terrenal de Cristo en el prólogo que nos dio a su evangelio en el capítulo 1, versículo 11. Dice Juan, cuando nos presentó todo lo que va a tratar en el evangelio, nos dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios vino a su pueblo y su pueblo rechazó a su Dios. ¿Recuerdan lo que dijo en Juan capítulo 3 después de ese pasaje que tanto nos gusta? ¿Recuerdan lo que dice el Señor Jesús después de Juan capítulo 3 versículo 16? Nos encanta ese pasaje, lo sabemos de memoria. Pero ¿saben lo que dice el mismo Señor Jesucristo? Ese Cristo amoroso y misericordia en el versículo 18 después. Él dice: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree en el Hijo, aquel que ha sido enviado por el Padre, ya ha sido condenado. Ya es un condenado, ya está a las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el mensaje del Evangelio, amados hermanos, resumido en un corto versículo. Ese es el mensaje del Evangelio. Si crees que Jesús es Dios y hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, si crees en Él como Señor y Salvador, si crees que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se hizo hombre, si crees que vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos, serás salvo. Ese es el Evangelio. Si crees en eso, eres salvo. Pero si no crees, ya estás condenado. Si no has creído en eso, ya eres un condenado. ¿Y saben algo? El pecado del pueblo judío fue precisamente ese: no creer en el Señor Jesús. Aunque hizo tantas señales milagrosas delante de ellos, aunque claramente les abrió las Escrituras. Pero ¿saben algo? Los fariseos, esos legalistas, esos religiosos, esos moralistas, estaban tan aferrados a sus tradiciones y a sus vanas esperanzas de ser salvos por el cumplimiento de la ley, que cuando vino el Mesías lo rechazaron. Que cuando el Padre envió a su mismo Hijo a su viña, para que los que contrató para que la labraran, lo recibieran y le dieran los frutos de la viña, estos malvados obreros lo mataron. Ese fue el problema: no creer en el Señor Jesús. La incredulidad es tan sinvergüenza, hermanos, que anhela y desea las bendiciones de Dios, pero no anhela a Dios. La incredulidad es tan terrible que el hombre incrédulo cree que cree, pero en realidad no cree. La incredulidad ciega los ojos y la conciencia. La incredulidad cierra el oído, tapa la visión, no permite ver y endurece mucho más el corazón para que la palabra de Dios no entre ahí. Y es debido a su incredulidad que ahora el Señor Jesús va a llamar a otro de sus testigos al estrado, para que otro testigo nuevamente testifique de que Cristo es el Señor. Número 2, el testimonio de la palabra. Y amados hermanos, pensando en eso, creo que podríamos hacer una serie de sermones pensando en que la palabra de Dios nos da testimonio de Cristo, porque es todo el Antiguo Testamento. Podríamos ir libro tras libro y mostrar a Cristo desde Génesis hasta Malaquías. Cada uno de esos libros muestran a Cristo de una forma diferente. Pero, debido a que estamos en sermones expositivos del Evangelio de Juan, no haremos eso. Simplemente quiero explicarles lo que enseña el versículo 39 y 40. ¿Y saben algo? Antes de iniciar en el versículo 39, quiero que vean que hay una clara conexión entre el versículo 38 y 39. Hay una clara conexión entre el versículo 38 y 39. La conexión es la siguiente: ustedes, fariseos hipócritas, no tienen la palabra de Dios en sus corazones, pero ahora yo les dejo una orden. Analicen bien y con mucho detalle la Torá, la ley, la palabra de Dios escrita hasta ese momento, es decir, el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento. Y la orden de el Señor Jesucristo es clara y directa: escudriñad las Escrituras. Esa es la orden. Es un imperativo. Es un imperativo directo y fuerte. Ustedes que no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones, ¿saben qué deben hacer? Escudriñar las Escrituras. Ustedes no están escudriñando las Escrituras. Se han conformado simplemente a memorizar la ley rabínica y a procurar que la gente la cumpla, a esclavizar a la gente en ese cumplimiento farisaico de la ley rabínica. Y Cristo les dice: escudriñad las Escrituras. Comenta Crisóstomo de este versículo: cuando Cristo dirigió a los judíos a las Escrituras, no les instó a una mera lectura. No simplemente les dijo: es que lean la Biblia, lean el Antiguo Testamento, lean las Escrituras que ya lo tienen. No solo les instó a la mera lectura, sino más bien, dice Crisóstomo, a un examen cuidadoso y considerado. No dijo lean, dijo escudriñen. Escudriñen.
puesto que las afirmaciones acerca de Cristo en el Antiguo Testamento precisaban una gran atención, una gran atención. Por ello, en Marcos capítulo 12, versículos 10 y 11, haciendo referencia a su desconocimiento de las Escrituras, el Señor Jesucristo les dice a los fariseos: ¿ni aún esta Escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor Jesucristo reprende muchas veces a los fariseos porque, siendo maestros de las Escrituras, no la conocen. No conocen las Escrituras, no indagan las Escrituras, se conforman con un análisis superficial de ella, no quieren indagar más allá. Se conforman con declarar a la gente la ley rabínica. La razón por la cual estos hombres deben buscar atentamente en las Escrituras es esta, hermanos. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa es la razón. Y la razón es clara. Ustedes deben escudriñar las Escrituras. Y los fariseos le pueden preguntar, ¿pero por qué? Si somos maestros de las Escrituras, somos maestros de la ley, ¿por qué tú, Galileo carpintero, común, igual a todos nosotros, nos ordenas escudriñar las Escrituras? Y el Señor Jesús les dice: porque ustedes creen, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y saben algo, hermanos? Este es uno de los dogmas de fe de los judíos. Nosotros también creemos en la vida eterna. Pero ¿saben algo? Los judíos, basados en el Antiguo Testamento, creen que es un dogma la vida eterna. Ahora, el Señor Jesucristo aquí está hablando de judíos reales, judíos que realmente descienden de israelitas. No está hablando de ese remedo de gente de hoy en día que cree ser judía porque lleva un gorrito llamado kipá, que se creen judíos, o que aprenden un par de palabras en hebreo y ya se creen judíos y empiezan a indagar en su ascendencia y dicen: no, es que yo vengo de un judío muy lejano. No, aquí el Señor Jesucristo está hablando de gente judía real, que tenía dogmas judíos reales, y uno de los dogmas que tenían estos judíos no judaizantes era precisamente la vida eterna. El Señor se refiere a verdaderos judíos. Y ahora el Señor conecta el imperativo de escudriñar con el dogma que se extrae de la Biblia. Les dice: ¿ustedes creen conocer la Biblia? Ustedes deben escudriñar la Biblia. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia está contenida la vida eterna. Es cierto, tienen razón. Tienen razón, la Biblia contiene la vida eterna. Les está diciendo: judíos, fariseos, escribas, lo que ustedes creen es verdad. Que en la Biblia realmente es certera cuando habla de la vida eterna, pero ustedes no leen detenidamente sus Biblias, no analizan los textos, no conocen las Escrituras que tanto proclaman conocer. Como dice J.C. Ryle nuevamente, muchos cristianos se encuentran en el estado insatisfactorio de los judíos. Les parece y sostienen que tienen vida eterna en las Escrituras, pero lastimosamente, tal como los fariseos de antaño, no leen, ni estudian, ni aprenden, ni asimilan las Escrituras. No asimilan interiormente el contenido de la Escritura. Dicen ser cristianos, pero lo último que hacen a lo largo de todo el mes es leer su Biblia. Están en la misma posición de los fariseos. Creen muchas verdades, pero simplemente las creen porque alguien más las dijo. Sus convicciones no son bíblicas, no son escriturales, porque ni siquiera las leen. Y saben algo, ya el Señor Jesús
ya que el Señor Jesús les ordenó que escudriñen la Biblia y les acaba de dar la razón por la cual deben escudriñarla, porque en la Biblia pueden hallar la vida eterna. Ahora, permítanme mostrarles dos conclusiones lógicas a las que el Señor Jesucristo llega en el aspecto positivo y negativo de esto. Él les muestra una declaración: la Biblia, escudriñenla. Número 2, ustedes creen que dice y habla de la vida eterna, pero ahora permítanme concluir con dos aspectos, uno negativo y uno positivo. Primero el positivo. La conclusión positiva del Señor Jesucristo a partir de esa declaración es esta: y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes deben escudriñar la Biblia. Ustedes deben conocer la Biblia y deben analizar la Biblia, porque en la Biblia se contiene la vida eterna. ¿Y saben algo, fariseos? En primer lugar, la Biblia, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Saben qué les está diciendo? Judíos, el tema central de la Biblia soy yo. No hay otro tema central en las Escrituras. Yo, el que estoy parado delante de ustedes, el Mesías, el Hijo de Dios, soy el tema central de las Escrituras. El testimonio central que la Biblia declara página tras página, capítulo a capítulo, por aquí y por allá, es Jesús. Jesús, Jesús, el Mesías. Ese es el testimonio central de las Escrituras. Si leen sus Biblias y no ven a Cristo en el Antiguo Testamento, no podrán ser salvos. Si ustedes leen y escudriñan el Antiguo Testamento y no me ven allá, ustedes no pueden ser salvos. Si leían la Biblia, pero no veían a Jesús, entonces no conocían a Dios. No habían sido iluminados en su entendimiento, no habían recibido la vida. Hermanos, eso es una gran declaración. Es una tremenda declaración como conclusión. Y hay un autor de apellido Ferus que dice al respecto de esta declaración: hay tres formas en las que la Biblia da testimonio de Cristo. Hay tres formas en las que la Biblia, el Antiguo Testamento, dan testimonio de Cristo. Número 1, el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo de manera general. El Antiguo Testamento es la voz de Jesús que habla al hombre en cada una de sus partes. Cuando leemos el Antiguo Testamento es Cristo hablándonos de manera directa a través de su palabra. Número 2, Ferus dice que la otra forma de dar testimonio acerca de Jesús es en tipos, sombras o figuras. El Antiguo Testamento da testimonio de Cristo a través de tipos, sombras o figuras. Recuérdenlo, el Cordero Pascual. ¿Por qué Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está manchado de la sangre de corderos pascuales. Pero ¿quién es el supremo, por así decirlo, Cordero Pascual? Cristo. ¿A quién apuntaban todos esos corderitos? A Cristo. Lo mismo cuando dice o cuando habla de la serpiente de bronce. Recuerden lo que vimos en Juan hace tiempo. ¿Quién era la serpiente de bronce? Bueno, estaba apuntando a Cristo, a aquel que iba a ser maldito en un madero, porque iba a ser suspendido entre el cielo y la tierra, aquel al cual el Padre iba a matar con su ira. ¿A quién representaba la serpiente de bronce? A Cristo. Porque si bien Cristo recibió la ira de Dios en la cruz, al mismo tiempo dio sanidad al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. La serpiente de bronce era un tipo de Cristo. Pero también la escalera de Jacob. La escalera de Jacob, como lo vimos anteriormente, era una sombra, era un tipo de Cristo. No fue el sueño, no fue Jacob en otras formas, pero la escalera de Jacob representaba a Cristo, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es nuestra escalera para llegar al cielo y para que el cielo venga a nosotros.
El templo es un tipo de Cristo. No partes del templo como a veces se quiere hacer, no. El mismo templo era un tipo de Cristo, porque Cristo vino a ser tabernáculo en medio de su pueblo. Él es nuestro templo y al mismo tiempo, Él nos hizo piedras vivas de ese templo que está construyendo. Entonces, Él es la piedra angular del templo espiritual de Dios y nosotros somos piedras vivas de ese templo. Cristo es visto en el Antiguo Testamento a través de tipos y sombras. En tercer lugar, Perus dice que la Biblia, el Antiguo Testamento, da testimonio de Cristo a través de las profecías mesiánicas de manera directa. Profecías mesiánicas que hablan de Cristo de manera directa. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, el siervo de Jehová. Aquel que iba a venir, se iba a humillar, iba a sufrir, iba a cargar con nuestros pecados y enfermedades y dolores e iba a morir por su pueblo. Ese es Cristo. Salmos capítulo 1, capítulo 2 y varios salmos del Antiguo Testamento son profecías mesiánicas que declaran al Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia muestra testimonios por aquí y por allá del Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesús usó incluso el Antiguo Testamento para hablar de sí mismo. Y creo que uno de los pasajes emblemáticos en los cuales podemos ver esto es Lucas capítulo 24, versículo 27. El Señor Jesucristo está yendo de camino a Emaús con dos discípulos insensatos que no han creído al Antiguo Testamento. Entonces, dice el texto, y comenzando desde Moisés escribió ¿qué? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fue escrito por Moisés. Entonces, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, uno a uno, por el camino a Emaús, les declaraba en todas las escrituras, hermanos. ¿Eso no es asombroso? Y nosotros leemos el Antiguo Testamento y qué aburrido. Leemos el Antiguo Testamento y llegamos a las genealogías y qué aburrido. Qué pereza leer el Antiguo Testamento, pero Cristo encendió el corazón de estos hombres partiendo del Antiguo Testamento. Parte por parte, por todas las escrituras. ¿Y saben algo? El efecto de poder ver al Señor en el Antiguo Testamento fue increíble para estos hombres. Después que el Señor Jesús se fue de ellos, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Saben algo, hermanos? Muchos de nosotros, al leer las palabras del Antiguo Testamento, tenemos una mente cerrada aún. No somos capaces de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y deberíamos orar incansablemente al Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para yo poder ver a Cristo en el Antiguo Testamento y deleitarme en eso y enciendas nuevamente mi corazón hacia tu palabra para que deje de ver aburrido el texto que dejaste para mí. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Los más de 20 autores que escribieron en distintas épocas antes de Cristo, escribieron apuntando a la misma persona, inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de ellos, incluso muchos de ellos, ni siquiera se conocieron, ni hablaron del tema. ¿Y saben algo? Todos ellos apuntaban a Cristo. Cada uno de ellos. Pero ¿saben algo? Existe una conclusión que no le es favorable a los judíos. Existe una conclusión negativa del Señor Jesucristo. Vean lo que dice la conclusión negativa. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, esta conclusión final es clara. Y no necesitaría explicación, sin embargo.
debemos explicar cada parte del texto. ¿Saben algo? Los judíos debían escudriñar la Biblia porque la Biblia declara la vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que venimos diciendo. Los judíos debían, aún tienen que hacerlo. Deben escudriñar la Biblia porque la Biblia declara la vida eterna. ¿Saben algo? La vida eterna es creer en Cristo Jesús, pues ese es el testimonio de las Escrituras. ¿Cuál es la conclusión final a la cual llega Cristo? Ustedes, fariseos, ustedes no creyentes, ustedes inconversos, no creen en las Escrituras, no conocen las Escrituras, niegan las Escrituras y no quieren la vida eterna, porque aunque la Biblia habla de mí, ustedes no quieren venir a mí, no quieren creer en mí. Ese es su problema. Ese es el problema de los inconversos. El problema no es que se les haga difícil aceptar las 10 plagas como algo grandioso y maravilloso. Ese no es el problema. El problema es que incluso las 10 plagas apuntan a Cristo. Y eso es lo que no quieren creer. Que el Antiguo Testamento hable de Cristo. Es el mismo problema de los judíos. Y saben algo más, el Señor Jesucristo, de manera grandiosa y como solo Él puede hacerlo, afirma la autoridad del Antiguo Testamento. Afirma que el Antiguo Testamento es revelado por Dios. Afirma la canonicidad del Antiguo Testamento. Lo ve como revelación de Dios y dice de forma evidente que la palabra de Dios dice la verdad. Que la palabra de Dios es verdad. No contiene la verdad. La palabra de Dios es verdad. Toda y cada una de sus partes es verdad. ¿Saben algo, hermanos? El Antiguo Testamento evidencia un testimonio principal y es el de Cristo. El Antiguo Testamento no se trata de bonitas historias que vemos allí. El Antiguo Testamento no se trata de bonitas historias que nos pueden ayudar a autosuperación. No se trata de moralismo. No se trata de ir al Antiguo Testamento para decir, sí, el profeta está sufriendo lo mismo que yo sufro ahora. No tenía trabajo, no tengo trabajo. Pero así como a él Dios lo sacó de ese sufrimiento, a mí también me va a hacer que salga de este sufrimiento y me va a dar dinero y me va a dar poder. Así como a José lo envió al desierto, yo estoy en el desierto. Pero va a llegar en el momento en el que en el desierto Él me dé el puesto más elevado, hasta tal vez me haga presidente. No, la Biblia no se trata de eso, hermanos. Aunque muchas veces la leemos así. No se trata de esas bonitas historias que nos pueden ayudar a la autosuperación. No se trata de eso. No. Cada una de esas historias, poemas, himnos, oraciones y profecías apuntan a una misma meta, hermanos. Cristo. Cristo. Cada una de esas oraciones que hicieron esos hombres apunta a Cristo. No se trata de Adán y Eva. No se trata de Noé, de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se trata de los patriarcas. Hermanos, el Antiguo Testamento no se trata de José. No se trata de la victoria de David sobre Goliat. Se trata de la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el infierno. Amados, si al ir al Antiguo Testamento no encontramos a Cristo, estamos en la misma posición de los fariseos. Mientras no encontremos a Cristo en el Antiguo Testamento, tendremos un corazón frío hacia Él. Pero cuando veamos a Cristo en el Antiguo Testamento, nuestro corazón arderá de amor por Cristo y anhelaremos ir cada vez más a Cristo, a Cristo. Hermanos, yo me he preguntado a lo largo de este tiempo si alguno en la iglesia se ha sentido aburrido que hablemos cada predicación en el Evangelio de Juan solo de Jesús. Me he llegado a preguntar si alguno de ustedes se ha sentido cansado de hablar de Cristo. Porque, ¿saben? Cada pasaje en Juan nos va a hablar de Cristo. Porque el centro del mensaje de las Escrituras es Cristo. Hermanos, si estás aburrido
de escuchar prédicas acerca de Cristo y quieres escuchar la forma en la cual te quieres comportar en este mundo, amado hermano, creo que necesitas estar en el camino a Emaús junto con Cristo y que Cristo se muestre nuevamente a ti a través de las Escrituras. Si en algún momento te has sentido cansado de hablar solo de Cristo y de Cristo y de Cristo, solo de Cristo en todo el Evangelio de Juan, amado hermano, analiza muy bien tu cristianismo. Porque precisamente eres cristiano porque creíste en Cristo. Y tu vida se trata de Cristo, no se trata de ti. Tu vida es Cristo. Como hace tiempo escuchamos una predicación que dio aquí uno de nuestros hermanos. Para mí el vivir, Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Hermano, ¿realmente para ti el vivir es Cristo? ¿Realmente te deleitas al escuchar una vez más acerca de Cristo? ¿O en algún momento tu corazón ha deseado algún pequeño refrigerio de un mensaje motivacional que te diga, la semana que viene vas a salir a prosperidad? Que te diga, la semana que viene vas a salir de la frustración y vas a vivir alegre en este mundo. ¿Acaso has anhelado ese tipo de cosas? Amado hermano, tu vida debe ser Cristo. Mi vida debe ser Cristo. Nosotros nos deleitamos solo en Cristo. Yo espero que nadie aquí esté aburrido con escuchar predicaciones de Cristo. Porque, amados hermanos, el cielo trata de Cristo. Y si tú no te deleitas en Cristo de este lado de la eternidad, posiblemente no estás capacitado para la eternidad con Cristo. Posiblemente más bien te deleites en el infierno, donde solo se verá la ira de Cristo. Permítanme terminar con una breve aplicación. Y es que, amados hermanos, es cierto que ninguno de nosotros ha visto al Padre. Nadie aquí ha visto al Padre. Y tampoco ha escuchado audiblemente su voz. Pero, ¿saben algo? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es cierto, no hemos visto al Padre. Y ¿saben algo? No hemos visto a Cristo de manera directa. Pero Él le ha dado a conocer. El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo, se ha encargado de dar a conocer al Padre a cada creyente. Y en Juan capítulo 14, versículos 7 al 9 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, iglesia, desde ahora conocen al Padre. Y ¿saben algo? Le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo que me has visto y no has visto al Padre. ¿No has entendido que viendo a Cristo ves al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amado hermano, si tú por las Escrituras has visto al Hijo y crees en el Hijo, al mismo tiempo has visto al Padre y crees en el Padre. Mi pregunta para ti es, ¿conoces al Padre de esta forma? ¿Conoces al Padre de esta manera relacional? ¿Tienes una relación real y verdadera con el Trino Dios? ¿O estás como los fariseos, con un ídolo creado por ellos mismos, moldeado a su imagen? Un yeso, una piedra, una madera o simplemente un pensamiento que no es Dios. ¿Acaso has acomodado al Trino Dios verdadero que las Escrituras proclama a tu imagen? Eso es idolatría. El error de los judíos, hermanos,
fue no comprender ni escudriñar el Antiguo Testamento, las Escrituras hasta ese momento. Aunque los mismos profetas, según Pedro, inquirieron en las Escrituras, analizaron meticulosamente las Escrituras, pero estos fariseos eran unos hipócritas religiosos que todo lo hacían para su conveniencia. No hacían prosélitos para llevarlos a Cristo. No, querían que sus prosélitos los alaben a Él, a ellos. Los fariseos querían más gente dentro, pero para ellos, para que cuando ellos oren, ellos los vean. Solo querían juntar gente para ellos mismos. ¿Y saben algo? El error de la iglesia actual es similar. No escudriñar el Antiguo Testamento. No ver a Cristo en el Antiguo Testamento. No querer esforzarse por leer toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Les encanta leer promesas aisladas. Les encantan los proverbios porque creen que pueden ser más morales, o incluso la profecía porque les gusta el sensacionalismo de Hollywood. Les encanta esas cosas. Pero realmente no aman las Escrituras. No se deleitan en las Escrituras. No les interesa el Antiguo Testamento. Creen que eso ya es pasado, que es historia vieja. Por otro lado, la teología liberal ha seguido los caminos de Marción, que despreció el Antiguo Testamento. Y muchos que dicen ser cristianos desprecian el Antiguo Testamento. Prefieren las páginas del Nuevo Testamento. Porque ahí hay gracia, ahí hay amor, ahí no hay un Dios airado, no hay un Dios perverso que mata cuando a alguien se le revela. Y no entienden que al despreciar una parte de las Escrituras, desprecian todas las Escrituras. Hermanos, despreciar el Antiguo Testamento, que nos habla de las sombras y los tipos, es despreciar el Nuevo Testamento, que nos muestra el antitipo y la realidad. Despreciar el Antiguo Testamento, que nos habla de las sombras y los tipos de Cristo, es despreciar el Nuevo Testamento, que nos muestra el antitipo y la realidad del Mesías. Amada iglesia, aprendamos a amar la Santa Biblia que Cristo nos ha dejado. Y no está de más, aunque somos una iglesia que es cesacionista, es decir, que no creemos en la revelación actual. Nosotros no creemos que aún Dios esté revelándose a través de sueños, a través de nuevas escrituras, a través de supuestas cartas que escriben algunos engañadores. Nosotros somos cesacionistas, no creemos en el continuacionismo. No creemos que los dones milagrosos más vistos hoy en día en muchas iglesias estén activos. No creemos en eso como iglesia. Sin embargo, amados hermanos, no busquemos a Cristo en sueños. No esperen a tener un sueño bien bonito para despertar en la mañana y leer sus Biblias. No esperen a tener experiencias, emociones, nuevas revelaciones o algún otro engaño de los predicadores modernos que mueven cielo y tierra para ser prosélitos para el infierno. No esperen vivir de emociones su cristianismo, porque créanme, muchas veces no va a haber emoción en la predicación, porque muchas veces no va a haber emoción al orar. Muchas veces no van a sentir electricidad en su cuerpo al leer un texto del Nuevo Testamento o del Antiguo. Porque nuestra vida no se trata de emociones. Se trata de convicciones reales acerca de Cristo a través de su palabra. De eso se trata el cristianismo. Más bien, amada iglesia, con diligencia, y este es un llamado a todos y cada uno de nosotros, con diligencia, indaguemos las Escrituras y busquemos a Cristo en cada página y constantemente digamos las líneas de este precioso himno que dice:
por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Amado hermano, ¿ves la Biblia como un tesoro? ¿Ves la Biblia como un tesoro no para guardarlo en un cofre debajo de la tierra, sino como un tesoro que aprecias constantemente, analizas constantemente? Hermanos, recordemos constantemente que una de las peticiones de Jesús a nuestro favor hace referencia a las Escrituras. ¿Saben qué dijo él a su Padre? En la oración sumo sacerdotal de Juan 17, le pidió a su Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amado hermano, aprendamos a apreciar las Escrituras. ¿Quieres crecer en la fe? Lee tu Biblia. ¿Quieres ser cada día más santo a la imagen de Cristo? Lee tu Biblia. Amado hermano, no desprecies más la palabra de Dios. No seas como los fariseos. Tú escudriña las Escrituras, porque en ella realmente está la vida eterna, y la vida eterna es conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, al cual el Padre ha enviado. Oremos. Amado Dios, ¿cuántas veces no hemos despreciado tu palabra predicada, tu palabra hablada, tu palabra escrita? Y muchas veces te hemos despreciado a ti de manera directa, aunque tú mismo nos has dado testimonio acerca de tu Hijo a través de tu palabra. Oh amado Dios, enséñanos a apreciar la Santa Biblia como nuestro gran tesoro aquí. Que aprendamos a atesorar las Escrituras como esa novia a la cual se le ha dejado una sola carta de su amado, que pronto volverá y que pronto estaremos juntos con él. Que como la esposa de Cristo, como iglesia, escudriñemos más las Escrituras y nos deleitemos más en las Escrituras. Enséñanos, oh amado Espíritu Santo, que moras en nosotros, a apreciar más, mucho más, el testimonio de Cristo que vemos en las Escrituras. Y que a ti, solo a ti sea la gloria en medio de tu iglesia. Oh Trino Dios. Amén. Recuerda los requisitos para ofrendar, que son hacerlo voluntariamente, con alegría.